Esta parábola que Jesús deja en el texto del Evangelio este fin de semana tiene una lectura que nosotros hacemos de un modo muy simple, pero para los israelitas era bastante complejo lo que Jesús decía, porque para los israelitas los fariseos eran como los maestros, aquellos en quienes se referenciaban, es decir, los que ellos veían como el ideal de los creyentes, eran las personas que, podríamos decir, eran los santos o los buenos de ese tiempo. Entonces siempre los tenían en un lugar mucho como idealizado de las personas que cumplen la ley a perfección, los hombres piadosos. Y el publicano lo miraban prácticamente como un delincuente, un corrupto, un hombre que era un pecador público, indeseable. No querían ni cruzarse con un publicano, porque el publicano cobraba impuestos para Roma, que era el enemigo que los tenía sojuzgados y los tenía esclavizados y les hacía pagar tributos todo el tiempo. Y esta gente negociaba con los romanos al punto de tener su negocio con Roma a costa de lo que le podían sacar a los israelitas. Entonces los odiaban los israelitas a los publicanos. Es decir, para un israelita decir fariseo era decir el hombre bueno, el hombre ideal, el hombre perfecto. En cambio, decir el publicano era hablar de corrupción, hablar de tipos jodidos con los que no había que ni cruzarse, pecadores públicos. Jesús les viene a decir que las cosas no son como las vemos nosotros. Entonces, como que con mucha picardía, Jesús va a decir, fíjense cómo es la oración del fariseo y la oración del publicano. El fariseo dice, gracias Señor porque no soy como esta otra gente, porque no soy como ese. Gracias Señor porque no soy como ese. Tremenda la oración del fariseo. En cambio, la del publicano es como la de aquel hombre que está tocando fondo, su vida es un desastre, y sabe que es un pecador, lo reconoce, y ante Dios lo que dice es, Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Entonces ahí es donde, cuando Jesús da la conclusión, dice que el publicano se fue a su casa justificado, en cambio el primero no. Entonces ahí es donde el cuestionamiento profundo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no estamos viendo del todo bien? Porque la mirada que tiene el fariseo es un poco esta, fíjense cómo hoy tendríamos que entenderla. Aquel que dice, yo soy bueno. Aquel que dice, yo cumplo con los mandamientos, ya está. Entonces no necesito nada más. En cambio, lo que Jesús está sugiriendo, y que lo dice varias veces también en los otros evangelios, es que sin Él nada podemos hacer. Que la salvación no viene por nuestros méritos, no viene la salvación porque seamos buenos, sino por la misericordia de Dios. Porque el Señor ha querido acercarse a nosotros y tendernos una mano. Y por eso podemos ser salvados. No porque seamos buenos.
Entonces aquí el pecado empieza a tener una mirada distinta. ¿Por qué? Porque no hay quien se salve de ser pecador. En nuestro ser ya está el problema. Y por eso viene el Señor a restaurar nuestro ser. Entonces la mirada del fariseo es una mirada que tiene sobre la realidad que es falsa. Que él cree que es bueno, que él cree que puede salvarse por sus propias obras, y entonces por allí va la cosa. Y desprecia con su mirada a los demás que no hacen lo que ellos hacen. Y por eso dice, gracias Señor, porque no soy como ese. Claro, la mirada que todos tenían acerca de los publicanos era una mirada así superficial. El hombre interiormente tiene conciencia de que es un pecador y de que necesita que el Señor lo rescate, y entonces va al templo con esa intención y le dice al Señor eso: Señor, ten piedad de mí porque soy un pecador. Dice un autor jesuita de la India que había un autor, un maestro que enseñaba espiritualidad en la India, donde abundan los maestros espirituales, que escuchó esta parábola y dice: entonces el mundo se divide en dos, los publicanos y los fariseos. Y entonces uno de sus discípulos le preguntó: ¿y cómo se distingue un fariseo de un publicano? Dice: es muy fácil. Fariseo es el que hace la clasificación. ¿Qué quiere decir? El que dice: este es esto, este es tal cosa, este es tal otra. Entonces, ahí nos damos cuenta cuánto de fariseo hay en nosotros. Porque juzgamos a nuestros hermanos, nos ponemos en como que aquellos que dicen quién es cada uno y cómo es. Y no solo esto, sino que al decir esto es como que nos ponemos por encima. Decimos, nosotros somos mejores. Por eso ahí, cuando empieza la lectura de esta parábola, es muy importante lo que va a decir el que escribe el Evangelio. Dice: refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Entonces ahí es donde me parece que está la mirada que nosotros tenemos que tener. No somos más que nadie, ni menos que nadie, pero tenemos que reconocer ante Dios nuestra miseria, nuestra fragilidad, nuestra pobreza, nuestro pecado, y decir, como dice la Iglesia cada vez que nos juntamos a la celebración de la misa: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Es porque se reconoce pecador, se reconoce así en su propia esencia, en su propio ser. Yo quería pedir en esta Eucaristía nos ayude el Señor a mirarnos en profundidad, no decir que somos buenos, porque los evangelios dicen otra cosa, y por otro lado mirar a nuestros hermanos con la misericordia con que Dios nos mira a nosotros. Renovemos nuestra fe. Creo en